Pastor. Listos para la palabra de Dios. Are you ready for the Realmente no quiero tardarme, I don't want to take too long. quiero compartir con usted I want to share with you un pensamiento. a thought. Realmente a raíz de todo esto que pasó en estos días. Now, as a root for everything that happened in these past days, ¿Qué pasaría contigo? ¿Qué crees que pasaría contigo what do you think would happen to you? si se cayera el techo sobre ti en esta noche? What would happen to you if the roof fell on you? Eso tonight? fue lo que me dijo hace 34 años una pastora. That's what a pastor told me one time. Entonces yo 34 meditando years y con ago. toda la profundidad y mi sabiduría, And with all the depth in my heart and le dije, all the pues me wisdom, apachurra. I said, it crushed Tenía me, right? 14 años. I was 14. Y dije, pues me apachurra. I said, it crushed Bueno, me. eso le va a pasar a tu cuerpo. Oh, well, that's what's going to happen to your Pero body. ¿qué crees que pase con tu alma? But what do you think happens to your soul? Y entonces ella me habló de la vida eterna. And so she taught me of eternal life. Entonces hace 34 años So 34 years ago, pensé en esto. I thought about this. Y hoy el Señor me llevó a meditar nuevamente en esto. And today the Lord took me to Y meditate. tal vez por in this por one la more time. partida del pastor And most likely it's because La of the obra departure de of su the ministerio, pastor, the hour of his y ministry, los que nos quedamos en este lugar. and those of us who remained here. Y meditando entendía algo. And meditating, I understood something. El hombre se prepara para la vida. That the man Mire prepares for usted life. desde que es pequeño, Since they're small, estudia they y study, se prepara para la uh, vida. and they prepare themselves for life. Pero no nos preparamos para la muerte. But we don't prepare ourselves for death. Trabaja para tener una seguridad, un bienestar You prepare yourself to have a stability, en esta security vida, in this life, pero no tiene conciencia de la eternidad. but you don't have a conscious of O eternity. no hace conciencia de la eternidad. or you don't really think about eternity. Viven como si nunca fueran a morir. You live as if you were never going to die. Y tristemente cuando mueren, And sadly, when you die, parece que no hubieran pisado esta tierra. it seems as if you never set foot on the earth. Es decir, cuando viven, It's to say, when you live, when no you're piensan alive, en la muerte. you don't think in death. Pero about cuando death. mueren, But when you die, es como si nunca hubieran vivido. it says if you never lived. Invierten todos sus días para tener lujos. You invest all of your time Codician todas las cosas de esta to vida. have luxuries, and you want everything in this life. Y cuando mueren, all no of the dejan things, nada para la siguiente But generación. when you die, you leave nothing to the next Y generation. muy pronto nadie tiene memoria de ellos. Very soon, no one has a memory of them anymore. Como si nunca hubieran caminado en esta It's like tierra. if you never walked on the earth. Y escuche esto. And listen to this. Es como si nunca hubieran conocido a Cristo. It's as if you had never known Christ. Los muchos años que un hombre puede vivir, The many years that a person can live, dice la Biblia que el promedio de vida del hombre y la mujer it says the probability of son 80 años los más life robustos, los of a más person is fuertes. about 80 years, the strongest Pero ese es people. el promedio de vida. But that's the probability Hay quien of having dicen que life, es how menor long. en este tiempo. There's people that say that it's lower now. Pero 80 años, 90 o 100 años que 80, pasemos 90, 100 years en that esta we're here on the tierra earth, es nada realmente it's nothing really comparado a una eternidad. compared to an eternity. La verdad que muchos no quieren enfrentar The truth is that the truth that none of us want to y face prefieren ignorar and we want to ignore es que el alma es eterna. is that our soul is eternal. Y cuando hablo de que hay muchos que quieren ignorar, And when we say that and when I say that there's a lot of people that want estoy prefer hablando to la gente ignore, que no conoce a Dios, que no conoce a Cristo, I'm speaking of the people that don't know Christ, que ignora pero prefiere ignorar. but that ignore but also prefer to ignore. Pero también las personas que conocemos a Cristo. But also the people that know Christ. Muchos quieren ignorar o no pensar en la vida A eterna. lot of them want to ignore and not think about eternal life. Pero la Biblia dice que si crees en Jesús But the Bible says that if you believe in y le Jesus recibes en tu and you corazón, receive him in your heart, confesándolo con tu boca, confessing him with your mouth, que Él es el Señor, that he is Lord, entonces recibirás salvación y vida eterna. then you'll receive life Salvación and eternal y life, vida eternal eterna. life, salvation and eternal Pero life. también dice que cuando no creemos But en it also says Jesús, that when we
don't believe in God, ya hemos sido condenados. we have been condemned. Y el alma de una persona que no cree en Jesús And the soul of a person that y doesn't no le believe in recibe en Jesus su vida, and doesn't receive him in his life, entonces va a existir también they will eternamente. also exist eternally, Pero eternamente estará en un lugar de dolor but they y de will tormento. eternally be in a place of pain and Y la torment. causa es por sus pecados, And the cause is de because of los their cuales sins, nunca se arrepintió. of which they never Entonces repented. el alma de una persona, So the soul of a es person eterna. is eternal. Cuando creemos en Cristo eternamente estaremos en la presencia de Dios When we believe in Jesus, we'll eternally be in his presence. en un abrir y cerrar in, de in, ojos. in just a snap of a Cuando finger. nuestro corazón deje de latir, When our heart stops beating, entonces estaremos en la then presencia you de will Dios. be in God's presence. Pero los que no creen en Jesús y no le reciben en vida, But the ones that don't believe in him and believe in Jesus in estarán life, eternamente separados de su gloria. they will be eternally separated Y from his dice la glory. Biblia, And the Bible says en el infierno. in hell. Entonces el alma es eterna. And so the Y es soul algo is en lo que eternal. deberíamos And de it's pensar. something that we need to think Es about. algo en lo que deberíamos de meditar. It's something that we need to meditate Pero on. no poner nuestra mirada en ese tiempo, But not putting your sight on that como, time. como las generaciones pasadas en la Like iglesia. generations past in the church. Por ejemplo, cuando yo recibí a Cristo teniendo 14 años, For example, when I received Jesus when I was about la 14, iglesia predicaba the la venida de church, Cristo. preached about the coming of Y Jesus. entonces del púlpito se predicaba, And so from the pulpit you would decían, preach. no And estudien, they no would say, tienen para don't, qué estudiar. don't study, don't go to school, No se don't go to preparen. college, don't prepare yourself. Aprendan a predicar, Learn to preach. aprendan un Learn an instrumento, instrument. sirvan en la iglesia. Serve in church. Y entonces todo se centró And so dentro de la iglesia. everything was centered inside of church. Y los creyentes nunca aprendieron a vivir And the believers never learned to y live extender el reino and de Dios extend the kingdom of God y ser de influencia and sobre be la of tierra. influence on the earth. Entonces tuvimos una generación que vivió dormida So we had a generation that lived porque asleep se despegó de la realidad en la because que they vivía. disconnected themselves from the reality that they lived. Solamente pensaba en la And they vida would only venidera. think in the coming life. Pero tenemos que tener un balance. But we need to have a Y balance. aunque vivimos en esta That tierra, although we live on this earth, debemos de saber que hay una vida venidera we need to know that there's a coming y life. debemos de meditar en ello. We need to meditate on that. En 1 de Corintios 15, 19, 1 Corinthians chapter 15 verse en la traducción 19. lenguaje al día dice, si nuestra esperanza en Cristo, Yeah, si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, it says, if only for this life we have hope in Christ, we of all people, a ver, pon atención, please traduce pay esto. attention, Dice, si nuestra esperanza So, if es our que hope Cristo nos ayude is that Christ helps us solamente en esta vida, only in this life. dice, no hay nadie más digno de lástima que It nosotros. says that there's no one else that can be more pitied than us. Es decir, la iglesia So, se ha equivocado The church has been wrong y a ha lot, creído que la fe and they have believed that es faith solamente para esta is vida. just for this life. Y queremos que Cristo nos ayude And we want for Christ to en la help vida us que estamos viviendo, in the life that we're que living, nos ayude en la casa, to help us in our home, que nos ayude en las to help finanzas, us in our finances, que nos ayude en el to matrimonio. help us in our marriage. Pero todo esto es para esta vida. But all of that is for this Dice, life. si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude It says, if our only hope is for Christ solamente to help us en esta only vida, in this life, somos los más dignos de lástima. then we are the ones that En deserve otras most palabras, pity. pobre de And nosotros. so like how much O pity, pobre del que you know, piense de have esta like manera. pity on the person that thinks Porque this way. lo que Jesús vino a hacer Because what Jesus came va to más do allá de que te ayude a prosperar en la vida. goes beyond just prospering you in this Que Dios life. es un Dios que te lleva a prosperar. God is a God that takes us to Y prosper. no tengo nada en contra de la And I prosperidad. have nothing against Enseño prosperity. la I prosperidad. teach prosperity. Pero la prosperidad tiene un propósito But prosperity has a y es purpose. ser de bendición. And it's to be of blessing. El caminar And bendecidos walking prósperos blessed, prosperous, y sanos and tiene un healed propósito has a purpose. y es extender el And reino the de Dios en la purpose tierra. is to extend the kingdom of God on Pero the la earth. iglesia ha pensado But the church has y ha thought creído and they have que believed todo es solamente para esta vida. that everything is just for this life. Y dice, quien piensa de esta manera And it says that whoever es thinks digno this way de lástima. is worthy of
the most porque está pity perdido. because they're lost. ¿Por qué? Why? Porque la fe es mucho más que eso. Because faith is so much Romanos more than that. 13:11 dice, Romans 13:11. en la traducción dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que el día que creímos. La traducción lenguaje día al día dice así: estamos viviendo en tiempos muy This importantes. translation, it says, we are living in very important times. Diga conmigo fuerte, estamos viviendo. Tell me, repeat after me. Fuerte, We are dígalo, living. estamos viviendo. Say, we are living. Despierta el que se está durmiendo ahí a un lado. Wake up the person that's Y asleep dígale, next to you and estamos say, we are viviendo living en tiempos muy in importantes. very important times. Escuche esto, y ustedes han vivido como si estuvieran And dormidos. we have lived Ya es hora de as que if you're asleep. despierten. Now it's time to wake up. Ya está muy cerca el día de nuestra salvación. The day of our salvation is very close. Mucho más cerca que cuando empezamos a creer en Jesús. Much closer than when we first believed in Es Jesus. decir, que cuando creímos en Cristo, To say that when we believed in Jesus, recibimos la we salvación. received salvation. Pero dice la palabra, ahora está más cerca But que the nunca. word says that now it's closer Que than el before día que creímos. than the day that you first received Jesus. ¿Cuántos creyeron en How Cristo y many le believed in recibieron? Jesus when you received him? Pero dice que ahora está más cerca. But it says that now he's even closer. Y dice, y están viviendo And it says that now you are living como si estuvieran dormidos. as if you were Y asleep. los tiempos que estamos viviendo And the times that you were living, son muy importantes they are very y important determinantes and sobre la determinant tierra. over the earth. Los tiempos que marcan un antes y un It's después. the times that mark a before and after. Es los de repente de They're Dios. the all of a suddens of Dice God. en Hechos capítulo 2, y de repente Acts chapter 2 vino del says, and cielo. suddenly he came from Todas heaven. las cosas cambian de repente. All things change all of a Y sudden. estamos en ese tiempo bisagra. And we are in that important Es moment. decir, hay un tiempo que estábamos viviendo el mundo, And la so, humanidad. and so there's a time that we were living in the Y el world in tiempo humanity. en el que estamos es And the un time- tiempo And in the determinante. time that we are now is a determining Estamos time. en la transición de un tiempo. We are in the transition En into a el new tiempo time. en el que el mundo estaba viviendo. In the time that the world was Pero living este in. tiempo es tan importante, dice la palabra, This time is so important porque es un tiempo de transición, de it's because cambio. it's a time of transition, of change. Estamos saliendo de la oscuridad y de las tinieblas, We're leaving the darkness del and caos, de la destrucción y de la muerte. of chaos and destruction and death. Estamos saliendo de corrupción, We are exiting corruption, inmoralidad immorality, y de la orfandad de las naciones. and an orphanage of Es the decir, nations, a lack of. Estamos viviendo el peor tiempo So we are living in the worst time, que el mundo había vivido y experimentado the worst time that the world had lived en los últimos siglos. in the past centuries. Las cosas que estamos viendo hoy, The things that we are seeing now, el mundo no las había visto en los últimos the siglos. world had never seen it in the past Y estamos centuries. entrando And we are en un entering tiempo de la manifestación de la gloria de Dios in a sobre su time iglesia of manifestation of the glory of God y a onto the través de church su iglesia. and through the church. Los tiempos que profetizaron la palabra de Dios The times that have been prophesied in the Word of y God. que los profetas contemporáneos And that the contemporary prophets han hablado, una generación pasada ha profetizado, have spoken about in a previous generation, pero que lo vieron en su but espíritu they saw it in their spirit y no lo vivieron, and they weren't able pero to lo live creyeron. it, but they believed it. Y hoy nosotros lo And estamos today viendo. we are now living Por eso it. dice la palabra That's why the Word says que dice que el tiempo que estamos pasando, la aflicción que estamos that the pasando en este time tiempo, and the affliction that we're going through no es now nada comparada con la gloria que ha de is manifestarse. nothing compared to the glory Estamos that is to be manifested. en ese tiempo. We are in that time. Estamos en ese proceso. We're in that process. Y es un tiempo muy importante And que it's la a iglesia very tiene que important time entender. that the church has to understand. Primera de Pedro 1:9 dice, 1 Peter chapter 1 verse 9. obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Diga conmigo, obteniendo el fin de vuestra fe. Say with me, for you are receiving the end result of your faith. El fin de la fe es la salvación de nuestras almas. The end of
El fin de nuestra The fe end of our faith es la salvación de nuestras almas. is the salvation of our soul. El fin de la fe no es tener más dinero. The end of the faith is not having more El money. fin de la fe no es tener más bienes materiales. The end result of faith is not having more El material fin de la fe things. no es ser conocido. The end result of faith is El not fin to de be la known. fe es la The salvación end de result nuestras of faith is almas. salvation of our soul. Y dice la palabra de que ¿qué nos sirve ganar una ciudad entera And it says, what does it matter that we save a whole city si perdemos nuestra if alma? we lose our soul? Y podemos ganar muchas cosas en este mundo, And we can win a lot of things in pero this si world. perdemos nuestra alma, But if we lose our lo soul, perdemos todo. we lose it all. Nunca hemos nos hemos equivocado al creer que la fe es un trampolín We've made a mistake in believing that faith is like a para trampoline poder saltar a un mejor estilo de vida to be able to jump to a better y vivir lifestyle mejor en este mundo, and to live better in this world con más comodidades, with more commodities, con más with riquezas. more riches, Y creemos que la fe nos lleva en ese and trampolín. that we believe that faith is like a trampoline. Y that takes us muchos there. han llegado a ser, A lot of people a salir de la pobreza, have been able to exit poverty. a salir de la miseria, They've been able to leave misery, pero a ser un pobre y miserable rico but they're a poor and miserable rich person en el ocaso de su vida. in En el final their de su life vida. and at the end of their life. Acumularon muchas riquezas, They accumulated so y many muchos riches bienes and materiales, so many material things, pero son miserablemente but pobres they are en su alma. miserably poor in Y their con mucho soul, dolor with a lot of pain. llegaron a tener riquezas. They were able to obtain Yo all the le llamo riches. a este tipo de I call these personas people un pobre y miserable rico. a poor and miserable rich person Con dinero, con mucho dinero, with a lot of money, pero alejados de Dios, but far from God, solos. alone. Llegaron al ocaso de su vida sin familia, They got to the end of their life without family, sin hijos, without children, enfermos, sick, amargados, bitter, alejados del cuerpo de Cristo que far es la from the iglesia, body of Christ, that's the church, sin familia without family, y maldiciendo hasta el día en que nacieron. and even cursing the day that they were ¿Por born. qué? Why? Porque solo todo lo que hicieron fue enfocarse en esta vida Because everything that they focused on was y this se olvidaron life, de la vida and they venidera. forgot about the coming life. Y el fin de la fe es la salvación de And nuestras the end almas. result of the faith is the salvation Por of eso our el soul. apóstol Pablo enseña a la iglesia That's why Apostle Paul teaches the y dice, church. enseña a los And it ricos says that he teaches the rich a ones ser ricos to be rich en buenas obras. in good works. En otras palabras, que no piensen en las riquezas In other words, don't think about como the algo, riches como algo para acumular, like something that you accumulate. sino enseña a la gente que tiene riquezas Instead, teach to y que people, quiere ser rico teach to the people that a have que riches sean that want to be ricos rich for them en to be buenas rich obras, in good works que ayuden a la iglesia, that help the que church, ayuden al necesitado. that help the needy Y one. para eso son las riquezas. That's what riches are for. Entonces las riquezas y la bendición tienen un porqué y un para So qué. the riches and blessing have a reason why. En Lucas capítulo 12, In Luke chapter 12, por favor, los que hablan inglés, síganme en su Biblia, Lucas 12, please 13. follow me in your Bibles, Luke 12, 13. Lucas capítulo 12, versículo 13. Luke chapter 12, verse 13. Lucas capítulo 12, versículo 13. Luke chapter 12, verse 13. Verse 13 to 21. 13 al 21. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo, mira, y dice, mirad Verse y 15. guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posea. Aprenda esto, por favor. Learn this, please. Jesús dijo, guárdense de toda He avaricia said, en keep su yourself from corazón. all greed in your heart. Porque la vida del hombre, Because the life of man, la vida de la mujer, the life of a woman, no consiste en la is abundancia not consistent. de los It bienes doesn't materiales que depend tenga. on the material goods. Versículo 16. Verse 17. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensando dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Verse Porque 18. no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros
y los edificaré mayores, más grandes, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, Verse alma, 19. muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero yo les digo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Entonces, así muchos se preparan para ser And exitosos, so in this way, a lot of en people esta vida. prepare themselves to be successful in this se life. preparan para tener muchas cosas. They prepare themselves to have a lot of ¿Qué es things. la avaricia? What is greed? ¿Qué es la codicia? What is selfishness? Es cuando tienes todo lo que necesitas, It's when you have everything that you pero need, nunca te es suficiente. but it's never enough. Cuando no tenías nada, When you had nothing, querías tener aquí, you wanted to have up to pero here. cuando tienes aquí, But now once you're here, no te conformas you're not y conformed, quieres más. and you want more. Y tienes todo lo que nunca tuviste, And you have everything that you never pero had, quieres más, but now you want more. porque así es la avaricia. Because that's the way that greed Y una works. gente puede ser millonaria y And- tenerlo todo. And a person could be a millionaire and have everything. Puede ser que te estés yendo muy bien en la vida, And you can be doing great que in te life. estés yendo muy bien en el trabajo, You could be doing great in your work. que estés in your ganando job. lo que nunca ganaste, You're winning, you're earning what you never earned. que tengas lo que nunca tuviste, You have what you never had. que tus padres no pudieron darte o no tuvieron, That your parents never had and y could ahora never lo give you. tienes. And now you have it. pero no te es But suficiente it's not enough. y siempre quieres más. And you always want more. Y este hombre, en vez de pensar en la vida, And this man, instead of y thinking en lo about, importante de la vida, about the importance of life, dijo, me ha ido muy bien. he said, I've done so good. Y, It's gonna, y si lo dijéramos en este tiempo, mi cuenta del banco está you know, and if we grande, said it today, we say, oh, my bank account is, pero lo is voy a big, hacer más grande, but I'm going to make it bigger porque tengo mucho. because I have a lot. Y voy a hacer espacio para acumular más And I'm going to riquezas. make space to be able to Y store entonces le more voy a riches. decir a mi alma, And then I'm gonna muchos tell my piensan soul. de esta A lot manera, of people think this way. entonces me voy a sentir bien, And then you say, oh, and then I'm entonces gonna voy feel a good. descansar, And then I'm going to be able voy to a rest. comer, And then I'm going to eat. me voy a gozar. I'm going to rejoice. ¿Cuántas veces has dicho, uy, me voy a dar esas How many people vacaciones? have said, oh, I'm going to go on vacation this time. Voy Finally. a tirarme unas vacaciones de 6 I'm going to go meses. 6 months on vacation. Voy a recorrer el mundo. I'm going to go through the whole Alguien world. dijo, voy a ir a mi rancho. Someone said, I'm going to go back to my little Voy a to my construir la hometown. casita que I'm siempre going to build that quise. little house I always wanted Y to voy a build. construir acá. I'm going to Y build voy a here hacer. and that, and I'm Y going voy a to do this, tener. and I'm going to have that. Pero dice el Señor, The Lord necios. says, Dijo, esta noche vienen a pedir tu alma. He Vienen said, a pedir they qué? come Tu to ask for alma. your soul tonight. Y dice, y todo lo que tienes y todo lo que has He said, guardado, and everything that you ¿de have quién and será? have been taken care of, who's, dice la palabra who's en it gonna belong Eclesiastés to? que el día que partamos de este mundo, The word nada says nos that vamos a llevar. The day that we part from this world, we're not Llegamos taking anything. desnudos a este mundo. You enter Y desnudos vamos a naked partir. into this world, you're leaving naked. Y entonces no nos vamos a llevar And so you're nada. not going to be able to take anything. No te vas a llevar los anillos, You're not going to take your rings, no te vas a llevar el oro, your gold chains, no te vas a llevar el carro, car, la troca that big, del año, that big truck. no te vas a llevar la casa, You're not going to take your house. no te vas a llevar You're nada. taking nothing. Todo se va a quedar en esta tierra. Everything is staying in this earth. Y dice, y lo que has, y escucha esto, And listen to this. y lo que has provisto, And what you have ¿de quién será? and what you have Entonces, acquired, muchos who will it belong viven to? de esta So a lot manera. of people live this way. Trabajan toda su vida They work their entire para que life cuando sean so viejos, that when you're old, entonces tengan una seguridad para retirarse. then you have a security to retire. Por ejemplo, te digo de una manera personal, mi hermano For example, I tell you this in a personal trabajó way. mucho. My brother Trabajó worked como so loco. much. He worked like a tenía madman. 2 y 3 trabajos. He had 2 and 3 jobs. Tenía a veces hasta 2 full time. Sometimes he had 2 full-time Y jobs. entonces compró su casa, So he bought his house. compró los carros que He bought his quería. cars that he wanted. Entonces empezó a juntar todas las So cosas he started accumulating all para the poner un things negocio. to be able to put Porque su a sueño business up. era poner una panadería. Because his dream Tenía was to todo start lo a que bakery. necesitaba. He had everything he Ya needed. hasta tenía el socio. He even had Y tenía his todas las partner. cosas. He had everything that he Tenía needed. programado el día que iba a comenzar. He had the day he was going to open that bakery.
Unas semanas antes le dio un infarto cerebral. A few weeks before, he got a brain Se hemorrhage. murió And instantáneamente he died instantly. y no se llevó nada y no tuvo nada. And he didn't take anything. Y entonces es didn't have importante pensar And so it's important to que, think que la vida en nosotros, el gozo, la alegría no proviene de las cosas materiales. that the joy doesn't come from material things. Y muchos sufren porque no tienen las And a lot cosas. of people suffer because they don't have Muchos those sufren things. porque no tienen la casa que A quisieran lot, tener. a lot of people suffer because they don't have the house they wish Pero they yo had. te digo But I que hay tell quien you, tiene la casa que tú quisieras he tener, already has the house that pero you would ellos want. quisieran tener la vida que tú There's tienes. people that have that house Quisieran that you tener want, la paz que but tú those tienes. people would wish they Quisieran had the tener peace la that you familia had. que tú They tienes. wish they had the family that you Ellos have. ganaron todas las cosas, They gained all of the things, pero no tienen los hijos que tú but they tienes. don't have the children No that you tienen una have. esposa que los ame, They que don't les have sea a wife fiel, that loves them No and is tienen un faithful to them. esposo, They don't have a husband porque ganaron todo, because they gained everything. pero lo perdieron todo. They lost it all. Y entonces es algo en lo que debemos de So pensar. that's something that you need to think about. En la Biblia amplificada, el In the verso 21 dice Amplified así: Bible, verse 21, lo mismo ocurre it says the same thing con occurs. con el que está acumulando y atesorando bienes para sí mismo The same thing happens to the person that is accumulating things for y no es themselves, rico en su relación para con Dios. and they are not rich in their relationship. Así with es como God. le va a ir. That is what's going to happen. Es to them. decir, quien está pensando en acumular, And so the person that is only thinking in un día va a accumulating, partir de este mundo y no one va a day, disfrutar nada. they're going to leave this earth and never going to Pero dice, enjoy es anything. importante que seamos ricos But it says, but it's important that we en are nuestra rich relación in our con Dios. relationship with God. Entonces nosotros debemos de And preguntarnos, so we need to ask ourselves, mi relación con Dios, my relationship with es God, algo que tú tienes que preguntarte that's en something esta that you need noche. to ask yourself tonight. Mi relación con Dios My relationship with God es tan intensa is so y intense apasionada and passionate como mi deseo de prosperar as en la my vida desire to prosper y de in tener life las cosas de este and mundo. to have the things of this world. Invierto tanto tiempo I invest so much time en mi relación con Dios in my relationship with God como la invierto en tener las cosas de este mundo. as I invest into having the things of this world. Es algo en lo que debemos de pensar It's y something ser we need to think sinceros. about and be sincere about. Y como dice la palabra, no engañarnos a nosotros mismos And how the word says, don't y fool no engañar a ourselves. nuestro corazón. Don't fool your heart. Entonces, ¿cómo puedo ser rico en mi relación con Dios? And so how are we Anote going to esto, be por rich in our favor. relationship with Tome God? notas. Please take note. ¿Cómo puede ser rico en su relación con Dios? How can you be rich in your Lo primero es relationship with recibir God? a Jesús en su The corazón first como thing is to Señor y receive Salvador. Jesus in your heart as your Lord Él and es el Savior. camino, He's es la the verdad way, y es la the vida. truth and the life. Y nadie llega al Padre sino a través de Él. And no one reaches the Father No without hay him. otro mediador entre through Dios him. y los hombres. There's no other mediator between God and Solamente man, Jesucristo, only hombre. Jesus Christ. Y la única manera de poder tener relación con el Padre, con Dios, The only way to have a relationship with God es the a Father través de is Jesucristo. through Jesus Christ. Lo segundo es tener intimidad con el Padre Celestial The second is to have intimacy with the Heavenly Father a través de una vida de oración. through a life of prayer. No de orar un día, Not of praying one no day, de orar cuando viene a la not iglesia, of praying when you come to church, sino tener la intimidad en lo secreto con el Padre. but to have intimacy in the Una secret with the vida de Father. oración, A life of prayer, una vida de búsqueda, a life of seeking, una vida de intimidad. a life of intimacy. También teniendo intimidad estrecha con el Espíritu Santo. Also having a very intense. Esto la palabra lo intimacy llama with the Holy la Spirit. comunión con el Espíritu Santo. This is what the word says, a communion with the Holy Lo Spirit. tercero es alimentarme diariamente con la palabra de Third Dios. is to feed myself Por daily favor, with the ponga word mucha of God. atención, grabe Please esto en su corazón. pay attention Anótelo. and write this in your heart. Porque si usted no tiene estas cosas, no tiene una buena relación con Dios. Because if you don't have these things, you No don't es have rico en su a good relación con relationship with Dios. God, and you're not rich in your relationship with the Lord. Lo siguiente sería sirviendo a mi Señor con The obediencia next would be to serve my Lord y with rendición obedience absoluta. and total rendition. Puedes tener todas las demás So cosas, you can have everything else, pero si tú no sirves a Dios but if you don't serve con God obediencia in y obedience, con rendición with absoluta, rendition, absolute no rendition, tienes una buena relación con Dios. then you don't have a good relationship with God. Entonces debes de dejar que el Espíritu Santo haga su obra en ti.
And you need to let the Holy Spirit have His work in que you te prepare como la novia ataviada to prepare you like the bride. para el día en que tengas que presentarte cara a cara For the delante de day tu that you Señor. need to present yourself face to face Eso with no the es Lord. algo que nosotros podemos hacer. That's not something that we can Es do. algo que el Espíritu Santo hace en It's nosotros. something that the Holy Spirit Él nos does in us. prepara He prepares para us presentarnos como esa novia to present ourselves delante del novio que as es that Jesucristo. bride before the Amén, before dele the un groom, aplauso that's al Jesus. Señor. Give an applause to the Lord. Ahora en Mateo capítulo 25, en Mateo capítulo 25, Matthew chapter 25, encuentra la parábola de las 10 vírgenes. you find the parable of the 10 virgins. Jesús enseña esta parábola. Jesus teaches this parable. Dice que el reino de Dios es semejante It says a the 10 word- the vírgenes. word says that the kingdom is the same as these 10 virgins. 5 eran sensatas 5 were intelligent, they were y wise. 5 eran imprudentes. 5 were foolish. ¿Por qué? Why? Porque dice que hubo 5 que se prepararon It says that there were 5 that prepared themselves para cuando el novio regresara. for when the groom returned. Dice que prepararon sus lámparas It says that they prepared their lamps y prepararon su aceite. and they prepared their oil. Y entonces dice que las otras 5 fueron insensatas, fueron necias. And it says that the other 5 were foolish. They were stubborn. ¿Por qué? Why? Porque no se prepararon. Because they didn't prepare themselves. Tenían sus lámparas, They had their lamps. pero no prepararon They aceite. didn't prepare oil. Y dice que el novio tardándose And it says that the groom llegó was de taking a noche while. He y came las in the 10 middle of the night, vírgenes se and durmieron. the 10 virgins were asleep. Pero entonces se oyó la voz que decía, But then it says that you can hear the voice el novio ya venía. that the groom was coming. Las 10 vírgenes se The 10 despertaron virgins woke up, y entonces dice que las que fueron prudentes, and then it says that the ones that were prudent, entonces prepararon sus lámparas, they prepared their lamps, le pusieron el they aceite, poured their oil, las lámparas para poder seguir al novio en la noche the lamps to be able to follow y the para groom in the poder middle of entrar the en, night, en esa boda con and to el be able novio. to be a part of that wedding. Las with otras se levantaron the others y su woke lámpara up, estaba apagada. and their lamp was turned No off. tenían They aceite. didn't have the oil. Y entonces le dijeron a las que tenían And then they aceite, said to the ones that had oil, denos del aceite que ustedes please tienen give us of that oil that you para have poder prender nuestras to be able to lámparas turn our y lamps poder on seguir al novio. and to be able to follow the groom. En el verso 9 le contesta, Verse 9 they las said, prudentes le respondieron, the prudent ones para said, que no nos falte a nosotras y a ustedes, it said, no, there wouldn't be enough for both you and me. id más bien a los que lo venden Instead, go to those who sell y oil compren para ustedes and mismas. buy some for yourselves. No tenían aceite, They didn't have oil. querían el aceite de las que sí se prepararon. They wanted the oil of the people that Dijeron, did, no, that porque did nos va a prepare faltar a themselves. todas. And they said, no, because then neither of us will Pongan have enough atención, vayan y Go compren and con el que buy. los vende. from the ones who sell. Entonces, el aceite tiene un precio So que hay the que pagar. oil has a price that we Diga need to conmigo, pay. el aceite tiene un Say with precio. me, the oil has a price. Para obtenerlo To hay obtain que it, pagar un you precio. need to pay a price. Y entonces dijo, vayan con el que lo venden y And so compren go ese with aceite. the ones that sell it and buy that Y oil. entonces, a partir del verso 10 dice la So palabra, in verse 10, pero mientras ellas iban a comprar, but while they were on their way to buy vino el the oil, esposo. the bridegroom arrived. Y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas. The virgins who were ready went in with him to the Y se wedding cerró la puerta. and the door was shut. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Later the others came Señor, Señor, and they said, Lord, Lord, ábrenos. open the door for us. Mas él les dijo, But he de replied, cierto os digo truly I tell you, que no los conozco. I don't know you. Velad pues, Therefore, porque no saben el día ni la hora keep watch because you don't know en the el que el day Hijo del Hombre or ha the de hour venir. that the Son of Man will return. Entonces, ellas se prepararon con sus lámparas. So they prepared themselves with their La lamps. lámpara es la palabra de The Dios. lamp is the word of God. Se prepararon con el They aceite, prepared themselves with the oil, símbolo y tipología del Espíritu symbol Santo. of the Holy Y ellos Spirit. ellas pagaron un precio por ese So they aceite. paid a price for that oil. Y dice, entonces las sensatas entraron a la boda And so the ones that were porque prudent, tenían su aceite. the wise ones para poder entered seguir al novio. because they had that oil to follow Pero the- las the groom. insensatas But the stubborn ones, the dice foolish que ones, ellas se quedaron afuera. it says that they stayed outside. Quisieron They prepararse, wanted to get ready. quisieron tener el They aceite, wanted to have their oil pero ready, era but demasiado it was tarde. too Diga late. conmigo, era Say muy with me, tarde. it was too late. No, dígalo fuerte, Say it grítelo en loud. esta It noche, was too era muy late. tarde.
No, no, como cuando le gritas a tus hijos, dile, era muy Say it like when you tarde. yell at your children, it was too late. Yo cuando he llegado a tu casa a When I've gotten visitarte, to your house to voy en visit el you, parking y ya escucho tus I'm already in the gritos. parking lot and I can hear you Y yell. conmigo fuerte, ya Yell era loud. muy tarde. It was too late. Llegaron y la puerta estaba cerrada. They got there and the door was shut. Y entonces, Señor, Señor, And so they said, Lord, Lord, ábrenos, please open the déjanos door. entrar. Let us in. Y el novio que es Jesús And the groom, who's les dijo, Jesus, no los conozco, he said, I don't know you. no los conozco. I don't know you. Y entonces Jesús le dijo, estén despiertos And so espiritualmente. Jesus said, you need to be awake spiritually. Sepan que la hora llegará para Know cada uno. that the hour will come to each of Habla us. de la segunda venida de It's Cristo, coming about it's speaking about the second coming pero of también Jesus. habla del día que Dios nos llame a rendir cuentas But it's con also Él. speaking of the day that the Lord calls us to Y cuando before no nos him. preparamos, And when we don't prepare ourselves, un día vamos a querer entrar, one day we're going to want to pero la enter, puerta va a estar but the cerrada. door will be shut. Pero si yo recibí a Cristo, But I received Jesus. pero si yo de cuando en cuando iba a la iglesia, You know, but every once in a while I went pero to no te church, preparaste, but you didn't no prepare estabas yourself. lista, You weren't ready. estabas dormida You were asleep cuando el novio llegó. when the bridegroom came. Y entonces esto es algo en lo que tenemos que And pensar so y this is something that meditar. we need to think about. En Mateo 25:19 dice, Matthew 25, después de 19. mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. After a long time, the master of those servants returned and he settled Diga accounts conmigo, with un them. día el Señor volverá Say with me, one day the Lord will return y arreglará cuentas. and he will settle accounts. Dile al que está a un lado de ti, te Say va a to the pedir person cuentas. he's going to settle No, accounts no, with no, you. no, voltea y No, no, míralo y turn dile, around, a look ti at te them. va a pedir He's going to cuentas. settle accounts with you. Dile a ti primero. You first. ¿Por qué? Why? Porque es la parábola de los talentos. Because it's the parable of the talents. Un hombre que representa a Dios, un hombre que era muy rico, A man that represents God, that que is fue very lejos rich. para recibir un reino He left to receive a y kingdom. entregó todos sus bienes a And he sus gave siervos. all of his goods to his servants. Y entonces dice que llamó a sus And so siervos it says that he called up his servants, y a cada uno le dio conforme a su capacidad. and to each one he gave according A uno to le their dio 5 capacity. talentos, To one of them he gave them 5 a talents. otro le dio 3, To the other he gave him a 3. otro 2 To the other 2. y a otro 1. To the other 1. Y él se marchó. He left. Pero un día regresó. But one day he Diga returned. conmigo fuerte, un día Say with me, Jesús volverá. One day Jesus will return. Un día estaré cara a cara delante de mi One day I Señor. will be face to face with Y lo Jesus. primero que Él va a And the hacer, first thing that he's going to Él do va a querer hacer cuentas con is going to want to settle nosotros. accounts with you. Y dice, y después de mucho tiempo los llamó And it says that after a long time he para called them up arreglar cuentas. to settle accounts. En el verso 24, Verse 24, no, perdón, 25-24 dice, 24-25, pero llegando también el que había recibido un talento. it says, then the man who received Primero one llamó al que había one recibido talent came. 5 First the 5. y le dijo, Señor, me entregaste 5 And he said, talentos, Lord, you gave me 5 talents. aquí los tienes, Here you are. y otros 5 talentos he ganado. And there's another 5 on top of that. that I Y el earned. Señor le dijo, buen siervo y And the fiel. Lord said, good and faithful Sobre servant. poco fuiste fiel, You were faithful with sobre a little, mucho te and I'll pondré. place you on a lot. Entra en el gozo de tu Come Señor. into the joy Diga of conmigo, your Lord. entra en el Say, gozo. enter into the ¿Por qué? joy. Porque fue un buen Why? siervo. Because he was a good Porque servant. ganó. Because he Porque earned. multiplicó. Because he won. Because he multiplied. Así el que había ganado 4, Same the el que person había that ganado earned 4, 3 y the one that 2. earned 3, the one that earned Todos 2, all of them, multiplicaron. they all multiplied. pero cuando llamó al que había recibido un But talento, when he called the one that received only 1 talent, le dijo, el Señor le dijo, te conocía que eras hombre duro, he said, this guy said, I knew that you que were ciegas donde no a sembraste, strong man that picks up where you don't que sow, recoges donde no that you esparciste, pick up where you don't por lo sow. cual tuve miedo And that's why I was y fui y scared. escondí tu talento en And I la went and I tierra. hid the talent that you gave Aquí me. tienes lo que es tuyo. Here's what you gave me. Respondió su Señor y le dijo, So his Lord replied, siervo malo y negligente, evil and negligent servant, ¿sabías que ciego donde no sembré if you know that I reap where I y don't que sow, recojo donde no esparcí? and that I pick up where I don't, where I don't, Por tanto, no lay out, debías de haber dado mi dinero a los banqueros then you should have at least given my money to para the que al venir bankers, yo so that when hubiera I come, recibido lo que es mío con I would have intereses. received what was mine plus interest. Ponga atención. Pay attention. Quitarle pues el talento Take the talent y away. dárselo al que tiene 10. Give it to the person that has 10. Porque al que tienes le será dado Because the one who has y will be tendrá given más, more, and he will have y al que more. no tiene, And the one that doesn't aún have, lo que tiene,
even what he le does será have quitado. will be taken away. Y al siervo And inútil the servant, the useless echarle en servant, las tinieblas de afuera. will be in the darkness. Ahí será el lloro And that's where y el crujir de the weeping dientes. and the gnashing of teeth will be. Wow. Wow. El Señor le había confiado, So the Lord had trusted, pero este no hizo nada con lo que Dios le entregó. but this one did nothing with No what the Lord gave him. multiplicó. He didn't multiply it. Y entonces el Señor le dijo, eres un siervo malo And y so the Lord says, negligente. you are an evil and negligent Quítenle el servant. talento. Take away Quítenle the lo talent. que había dado. Take away what I have Déselo al given que to him. tiene más. Give it to the one that has the most. Y al siervo inútil, And to the useless ¿quién es servant. el siervo inútil? Who is the useless Y que servant? no hizo nada The one con lo that que did Dios le dio. Nothing with what the Lord La gave him. pregunta en esta noche, So the question is ¿qué has tonight, hecho con lo que Dios te ha dado? what have you done with Primero, what ¿qué the has Lord has hecho given con you? tu vida? First, what have you done with your life? ¿Qué has hecho con los dones, el talento, What have you done with the la gifts and the capacidad que talent, Dios te ha the dado? capacity that God has ¿Qué given has, you? qué has hecho con los bienes materiales What que have you Dios te ha done dado? with the material gifts, that, goods that you have ¿Qué has given? hecho con todo lo que Dios ha confiado para tu vida? What have you done with everything that the Lord has trusted you with in Porque your el life? guardarlos y tenerlos ahí Because just taking care of them and keeping es them there sinónimo de la mediocridad en la que nosotros is a vivimos. synonym of the mediocrity that we're Que le living dijo, in. eres un siervo malo y He said, you are an negligente. evil and negligent Y servant. dice, entonces, échenle en las And he tinieblas de said, afuera. throw him out to the darkness outside. Usted entiende qué quiere You decir understand what esto. this means, right? Quiere decir que un siervo que primero estuvo en la casa del Señor It's a servant that was first in the house es of God. echado en las tinieblas. The house of the Lord, he's thrown Ahí es out el into the lloro y el darkness. crujir de That dientes. is where the weeping and Esto habla de gnashing of un teeth is. tormento, de un sufrimiento. This is speaking of a torment Esto and a habla suffering. de personas, de creyentes que les fue entregado This is speaking of believers that it was given y les to fue them. confiado muchas And a cosas. lot of things were entrusted to them. Tu salvación misma, tu vida. Your salvation Si itself, tú, your si tú life. crees que no tienes nada y If Dios you no te think ha dado that nada, you don't have anything, if you think te that dio you la have nothing, salvación, and that God gave you te nothing dio but vida salvation, eterna. the Lord gave you ¿Qué has salvation. hecho con la nueva vida He en gave you- Cristo que Dios what te ha have you dado? done with the new life Porque that God un has given you? día Because el one day, Señor se presentará God will present y himself, Dios te pedirá cuentas. and God will settle accounts with La you. pregunta es, And so the question ¿qué es is, lo que nosotros le vamos a decir cuando what nos are you going to presentemos? tell him? Porque when you de see eso him? depende Because hacia dónde nosotros vamos a ir. that is what depends on where Si we're nosotros going. vamos a estar en las bodas del If you're going to Cordero, be in the wedding of the entra en el bridegroom, gozo de tu Señor, enter into the joy of o vamos your a estar Lord, or en el lloro o y if en you're el going to be crujir in de the weeping and the dientes. gnashing of teeth. ¿En base a qué? Based on what? En base al resultado Based on the result de la fe que hay en mi of the corazón faith that's in my y heart de lo que haya hecho and what I have con la done vida with the y life todo lo que Dios me ha dado. and everything that God has given me. Segunda de Timoteo 4:6. 2 of Timothy 4:6. Apóstol Pablo dice, porque ya estoy, sígame ahí los que leen en inglés, para un poco Just follow me, más the ones rápido. that read in English. 2 Dice, Timothy porque yo ya, 4:6. segunda de Timoteo 4, versos 6 al 8. 6 to 8, please. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me aguarda la corona de vida, la cual me dará el Señor juez justo, el cual dice en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Quiénes son los que aman su venida? Who are the ones that long Póngame for his mucha atención en appearance? esto. ¿Quiénes Pay son los que close aman su attention. venida? Who are the ones who are longing Porque los for que his aman su appearance? venida también Because the ones recibirán who are longing for his return esa corona de vida, will also receive esa that crown recompensa of que el life. juez justo tiene. Pero ¿quién es el que ama la venida de Jesús? But who are the ones that love La the segunda return of venida. Jesus, that are longing for the second coming of Precisamente Christ? Precisely los que se han preparado. the ones who have prepared Precisamente themselves. los que están haciendo The algo ones who are doing para something rendir cuentas to be able to el día settle que se accounts presente. on the day that you present Porque yourself. el mundo tiene mucho miedo Because the world is really y también afraid. muchos cristianos le And a tienen lot miedo a la of muerte Christians are afraid of death. y le tienen miedo a la venida, a la segunda venida And de they're afraid of Cristo. the second coming of Christ. Simplemente porque qué cuentas van a rendir. Simply because what accounts are they going to settle? Porque el día que parta de este mundo, ¿a Because dónde voy a ir? because the day that I leave this world, where ¿Y am cuál I es la going? razón?
La razón es porque no hice lo que Dios me dijo And que the tenía reason que is because hacer. I didn't do what El God apóstol told me to Pablo do. dice, he acabado la carrera, The apostle he Paul said, guardado I la finished fe, my race. I he kept my faith. peleado la buena batalla. Diga conmigo, It pelear says, la I buena have batalla. fought the good fight. Dice, he hecho todo lo que mi Señor me ha I have done ordenado. everything that my Lord La asked me to do. pregunta es, ¿has hecho lo que el The Señor te ha question dicho? is, have you done what the ¿Has Lord has terminado asked la you? obra que el Have Señor you te finished encomendó? the work that the God gave ¿O you? lo has guardado en el olvido? Or have you kept it ¿O estás haciendo and otra forgotten cosa it? con tu Or vida? are you doing something else with your life? Vivamos de tal manera Live in such a way que el día que seamos llamados por el Señor that the day that you are called a rendir by the cuentas, Lord to settle accounts, podamos decir, he peleado la buena batalla de la that you fe. can say, I fought the good battle Podamos of the decirle al faith. Señor, fui fiel That you can tell the Lord, I y he was hecho todo faithful, lo que me and I've ordenaste done que hiciera. everything that you asked me to do. Cuando dejemos esta tierra, When we leave this earth, dejemos un mejor lugar para la generación que viene. let's leave a better place O las for the generation that's generaciones. come, for the Que cuando generations that are partamos coming. de este mundo, Because that when we leave this world, dejemos algo bueno para la we can siguiente leave something generación. good for the next generations. Dejemos un legado de fe. That we can leave a legacy of faith. Dejemos algo mejor para nuestros hijos y para nuestros nietos. That we can leave something better for our children and Si hay our algo que a mí me grandchildren. preocupa, If there's something that I es worry el mundo about, que mis nietos van a is the encontrar. world that my y en el que grandchildren van a are going to crecer. find, and the world they're going Entonces to mi grow vida, up mi in. trabajo And so the work y caminar con el Señor and to walk with the es Lord, dejarle mejores oportunidades a nuestros hijos y the nuestros purpose is nietos. to leave better opportunities for our ¿Quiénes children seríamos and our nosotros future si entramos en generations? este mundo We come into this y world partimos de este and we mundo leave this world sin haber hecho nada ni without haber doing dejado nada? anything or accomplishing Sin haber anything, dejado un legado, without leaving a legacy, algo para las siguientes something for the generaciones, next algo que generations, sea de bendición. something that could be of blessing. Proverbios capítulo 24, Proverbs versículo 14. 24:17. Y termino con esto. Dice Proverbios 24, 17. Proverbs 24:17. El hierro afila el hierro. It says, iron sharpens iron. El metal afila el metal. Metal sharpens metal. Dice Proverbios 24, 27. Proverbs Y 24:27. Dios me dio esta escritura. God gave me this scripture Porque el mundo ha puesto un nombre a la generación que hoy está cursando. because the world has placed a man Le ha puesto la generación de cristal. and they've placed a name and they call ¿Lo ha it a escuchado? generation, a crystal generation. Las redes sociales, You know, on social media, como burla, you know, le jokingly, llaman la generación de they call it cristal. a crystal generation. Pero quiero decirle que esta generación But I want to tell you that this está generation enfrentando los tiempos más difíciles y is oscuros facing the hardest and darkest y más times perversos que el mundo ha experimentado en los últimos siglos. and most perverse times that they've gone through in the past centuries. Y esta generación, el mundo está haciendo burla de esta generación de jóvenes And the world is making fun of this generation of y de esta youth generación que está and pasando, this generation that's up and coming. porque le llaman la generación de cristal Because they call it the crystal y la generation. llaman la generación que no resiste nada They call it the generation that can't y que no take sabe anything. hacer nada, They don't know how to que do no va a anything, lograr nada. and they're not going to accomplish Nuestros anything. hijos tienen ahora mayores retos que enfrentar. Our children have greater challenges to go Tus through. padres y tus abuelos ya tenían una casa, tenían un carro Your a la parents edad and que your tú grandparents tenías. already had a house. Pero nuestros hijos y nuestra generación But our tienen kids un and our reto generation, mayor. they have a greater Las challenge. cosas ya no son de la misma manera. Things aren't the way that they used to be. Cuando el mundo les llama a esta generación la generación de And when cristal, the world calls them the generation, Dios the me dio crystal esta generation, palabra. Porque dice, read this dice que el word hierro afila because the el word says hierro. iron sharpens Y iron. así es el hombre que camina en amistad. And that is the man that walks Cuando esta friendship. generación camine en amistad con Dios y con el when the Espíritu Santo, generation walks in, no walks será la in generación de friendship with God cristal, and the Holy Spirit, they will será, not be será la the generación crystal de hierro. generation. They Y will esa es be la the palabra que generation Dios of me iron. dio. And that's the word Porque that God todo lo gave que me. estamos Because viviendo, everything that you're living, todo el mal que estamos all viviendo, the evil that you're living, eso es solamente para afilar y preparar this is all to a esta sharpen and generación. prepare this generation. Porque el fierro Because afila el iron fierro. sharpens iron. Otra traducción dice para que el hierro sea afilado. Another word says, so that iron Necesita can be una lima sharpened, que sea it needs a del mismo stone metal that can be of the para
para same poder metal ser to afilado. be able to be En otras sharpened. palabras, In other words, los tiempos duros y difíciles the hard times crean and una difficult times generación fuerte. create a Una strong generación que generation. vivió problemas, situaciones, They create problems and como esta situations generación la like está this, viviendo. that this generation has been Dios lo va a living. levantar como una generación God fuerte, will lift them como up as una a strong generación de un generation, metal muy duro. a generation of a Quiero strong decirte metal. cómo se forja el metal. I want to tell you how metal is El forged. metal, el hierro, se pone a temperaturas muy Place altas, the metal in high heat, pero no es la temperatura lo que lo but forma. it's not the heat that La that temperatura creates lo it. hace maleable. The temperature lo makes hace it manejable. malleable. It makes it you're Lo able que to hoy move el it mundo around. está viviendo What the world is living in today, está ablandando el corazón del hombre it's turning y malleable ablandando the el heart corazón of de la man iglesia. and Y softening lo the que heart of the forma el church. metal And what forms es la that mano del metal herrero. is the hand Esa es of la the mano iron de Dios worker. formando el It's metal the hand of the y blacksmith, formando the una hand nueva of God. generación. Pero póngame atención en esto. El Pay hierro es attention. templado, Iron primero se calienta, is first heated, después se forja then it's y forged, después es templado. and then it's cooled. Se mete en un líquido frío You put it in a cold y liquid, cuando se mete en ese líquido and frío, when you put it in that cold después de liquid, haber estado en una alta after being in a temperatura, high temperature, de haber estado bajo el martillo, of being in that, es under sumergido that el hammer, hierro y it's entonces submerged. crea una fuerza Then it que es creates casi a indestructible. strength that's almost Ahí es donde se indestructible. endurece, That is where se it's vuelve a strengthened. That's calentar where it's hardened. y se vuelve a Heat it up enfriar. again and you Y Dios cool me it again. dijo, esta generación ha pasado por fuego And God told me this y generation está has gone pasando through por fire por las llamas del infierno and mismo. has gone through the Pero en gates los of hell tiempos de itself. refrigerio que yo introduzco en la But the iglesia, coming yo times estoy of peace forjando that una are nueva coming, generación, I'm forming una a new generación generation, fuerte, a generation that una is strong, generación que no es de cristal, a generation that's not una of crystal, generación que es fuerte generation that para is strong enfrentar el tiempo que viene. to face the time that's Dios coming. le dice a esta generación And God tells que this no es una generation, generación it's not que a se va a generation romper. that is going to break. Tú y tus hijos You and your serán children fuertes will be para strong enfrentar el tiempo que to viene. face the time that's Los coming. hombres y mujeres que han cambiado el rumbo de la historia, The men and women that have changed lo largo the de la course of historia, history throughout nacieron y throughout crecieron time, they were en born tiempos and muy they grew, difíciles, and they grew in en hard tiempos de times, guerra, times of war, en tiempos de hambre, times of hunger, y ahí en medio de todo eso and in the midst of all of se this, levantaron hombres y mujeres they were raised as que men and cambiaron el women rumbo de la historia. that changed the course of history. Tú eres la generación que You Dios are the está forjando generation that God is y que Dios forging, está preparando that God is para preparing liberar en este tiempo to free in this y time, en el tiempo que vamos a estar viviendo, and in the time that we're living, liberar la creación to free the de la creation corrupción a la que ha sido sujetada. and the corruption that Esa es you la have generación been que Dios subject to. está That's the levantando en generation este tiempo that God is y raising tú eres in this parte time, de esa and you are generación. part of that generation. Pero la pregunta es, But the question ¿estás is, listo? are you ready? ¿Estás preparado? Are you prepared? ¿Estás preparado para enfrentar lo que viene? Are you prepared to face what's coming? ¿Estás haciendo con tu vida lo que Dios Are quiere you que doing hagas? with your life what God ¿Estás wants trabajando you en to do? su obra? Are you working in His kingdom? ¿Eres in rico His para work? con Dios, en tu relación Are con you Dios? rich in your relationship with God? Y lo más importante, The ¿estás most important preparado is, are you para prepared cuando el Señor te llame a su for when presencia? God calls you into His presence? Pongamos esto en el corazón y meditemos, Put this in your heart and meditate it. porque Dios quiere hacer en este tiempo Because God in this time algo maravilloso. wants to do something marvelous. Quiere levantar una generación fuerte. He wants to raise a strong Y Dios te va a generation. usar a ti And God is going to y va a use you. usar a tus hijos. and He's Amén. gonna use Ponte your de pie, children. dan un Amen. aplauso Can al you please Señor. stand up? Yo te voy a pedir que cierres tus ojos un momento. Quiero aprovechar I want to take this time para hacer una invitación. to make an invitation. Que tal vez hay personas que nos visitan por primera vez, Maybe there's people that are visiting us for the first que time, tienen algún par de semanas viniendo, or maybe have been here for a few weeks, pero no han entregado su vida a Cristo, but they have not given their life to Christ, no han rendido su vida. and they have not surrendered their life. La pregunta es,
¿Qué And the- será de tu alma el and the día que question partas is, de este mundo? What is going to happen to your soul when you part from this Hoy world? tienes la oportunidad Have the opportunity para que recibas salvación y vida to eterna receive salvation and eternal life. de Jesús. Jesus. Entonces quiero invitar a las personas, si hay personas que nos visitan por primera vez So I want to call up the people and encourage o them, no the han people that hecho are here esta for the first time, decisión, that haven't made this decision o before. tal vez se apartaron de Dios, Or maybe you separated yourself from se God. apartaron de